La nieve caía silenciosa sobre el territorio de Montana aquella mañana de Navidad de 1885. Cada copo caía como una plegaria susurrada en la oscuridad previa al amanecer. Las botas de Samuel Mitchell crujían sobre la nieve fresca mientras cruzaba el patio hacia el granero, con el aliento empañando el aire tan frío que le quemaba los pulmones. La linterna de queroseno se balanceaba en su mano enguantada, proyectando sombras danzantes sobre los montículos de nieve que se habían acumulado durante la noche hasta alcanzar 1 metro de altura contra las vallas. 43 años, 15 de ellos los había pasado solo. Y Sam lo prefería así, o al menos eso se decía cada mañana cuando se despertaba en el silencio de la cabaña que había construido con sus propias manos. La Navidad era un día más cuando no tenías a nadie con quien compartirla. Era solo otra mañana más para alimentar al ganado, revisar las vallas y, si el tiempo lo permitía, quizá dar un paseo por los pastos del norte. El trabajo nunca cesaba, ni por las fiestas, ni por los recuerdos, ni por los fantasmas que a veces susurraban en el viento. Sam ajustó la mecha de la linterna con dedos expertos, haciendo clic la pequeña rueda de latón al girarla. La llama se estabilizó, alejando la oscuridad. Había aprendido a ser preciso en esas cosas. Demasiada mecha y se desperdiciaba queroseno. Demasiado poca y no se podía ver el trabajo que había que hacer. 15 años viviendo solo le habían enseñado a ser económico en todo, incluso en la luz. La puerta del granero crujió en sus bisagras de hierro cuando la abrió. La temperatura en el interior era ligeramente más cálida. Tal vez 20 de Gaetanarse en lugar de los 15 bajo cero que azotaban el mundo exterior. Su alcaldesa, una yegua castaña llamada Ranger, relinchaba nerviosa desde su establo, pateando con sus cascos el suelo cubierto de paja. Sam frunció el ceño. Ranger no era de las que se asustaban fácilmente. Había sido un caballo del ejército durante las guerras indias de 1876 y 1877, y había visto suficientes problemas como para mantener la calma ante casi cualquier cosa. Entonces lo oyó, un llanto débil y desesperado que atravesaba el silencio como un cuchillo el aire invernal. El corazón de Sam se detuvo. Levantó la linterna más alto, escudriñando las sombras que se acumulaban en los rincones del granero. El llanto se repitió, ahora más fuerte, insistente, inconfundible. Un bebé. Había un bebé en su granero. Avanzó lentamente, como se acerca a uno a un potro asustado, todos sus sentidos en alerta. La luz de la linterna barrió el pesebre de madera donde había colocado heno fresco la noche anterior. Allí, envuelto en una colcha descolorida, había un bulto que se movía y lloraba, y rompía el cuidadoso silencio que Sam había construido alrededor de su vida durante 15 años. Le temblaban las manos mientras retiraba el borde de la colcha. Un bebé de pocas horas, tal vez menos. Tenía la cara enrojecida por el llanto y el frío, y agitaba sus diminutos puños sin motivo aparente. Cerró los ojos con fuerza ante el repentino resplandor de la linterna. Solo llevaba un fino vestido de algodón, demasiado ligero para el invierno de Montana. Estaba envuelta en un trozo de lana azul tejida, tal vez una bufanda, y junto a ella había un trozo de papel con una letra temblorosa y desesperada. Por favor, ámala. Yo no puedo. Que Dios me perdone. Dash Sam se quedó paralizado, con la linterna temblando en la mano. Junto a la nota había algo más. Un anillo de plata, pequeño y delicado, con una inscripción que tuvo que entrecerrar los ojos para leer. SH-183. El llanto del bebé se intensificó. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Sam no había tenido en brazos a un niño en 15 años. No se había permitido siquiera pensar en los niños desde la noche en que su hijo nació muerto y su esposa se desangró en la cama que habían compartido. Pero este bebé estaba allí, real, frío y desesperado, y todos los instintos que creía haber enterrado volvieron con fuerza. Dejó la linterna con cuidado. Luego, con unas manos que habían atado novillos y domado caballos salvajes, pero que nunca se habían sentido tan inseguras, la levantó. Era increíblemente ligera, increíblemente frágil, encajando en sus callosas palmas como algo hecho de cristal y luz de estrellas. Se calmó casi de inmediato contra su pecho,
buscando su calor a través de las capas de lana y cuero que llevaba puestas. Sam se quedó allí, en el granero de carbón, sosteniendo a una bebé abandonada en la mañana de Navidad, y sintió la primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. No quería esto, no lo había pedido, pero ella estaba allí y era real. Y en ese momento, ella lo necesitaba. Ranger observó con sus ojos marrones y líquidos cómo Sam envolvía al bebé con cuidado, ajustándole bien la colcha para protegerlo del frío. Cogió la nota con la otra mano, esas palabras desesperadas ya grabadas a fuego en su memoria. El anillo lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Quizás fuera una prueba o una pista sobre quién había dejado a ese niño en su granero la mañana de Navidad. Sam se detuvo en la puerta del granero y miró su cabaña al otro lado del patio nevado. Solo hasta que pase la tormenta, se dijo a sí mismo. Solo hasta que pueda llegar al pueblo y resolver esto como es debido. Alguien más sabrá qué hacer, alguien más adecuado para esto que un hombre que ha pasado 15 años aprendiendo a estar solo. La mentira le pareció poco convincente incluso mientras la pensaba, pero la llevó adelante de todos modos, hacia la creciente luz de la mañana de Navidad, hacia un futuro que aún no podía ver. La cabaña estaba exactamente como la había dejado 2 horas antes, austera y funcional, construida para un hombre solo. Una mesa, 2 sillas, aunque nunca usaba la segunda, una estufa, una cama en la esquina, la mecedora junto a la chimenea donde su esposa Elizabeth había alimentado sus sueños moribundos. Todo en su sitio, todo ordenado y vacío. Sam acostó al bebé sobre la mesa, con la colcha debajo, y contempló en qué se había metido. Ella se había calmado con el calor del paseo, pero esos ojos oscuros lo miraban ahora con una intensidad que le oprimía el pecho. Se dio cuenta de que eran azules, de un azul profundo, como el cielo de Montana después de una tormenta. Como los ojos de Elizabeth, el recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Elizabeth, de 22 años, con su pelo rojo reflejando la luz del sol a través de esta misma ventana. Elizabeth riendo mientras le contaba que estaba embarazada. Elizabeth muriendo en un charco de sangre mientras él le cogía la mano y le rogaba a Dios que se lo llevara a él en su lugar. Sam sacudió la cabeza, obligando a los recuerdos a volver a su habitación cerrada con llave. Este bebé necesitaba cuidados ahora mismo, no sus fantasmas. No sé nada sobre bebés, dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña en la cabaña, áspera por la falta de uso. Apenas había pronunciado 10 palabras en el último mes. El bebé parpadeó, solemne, esperando. Sam tenía leche de vaca en la bodega. ¿Eso serviría? ¿No? Los bebés bebían leche. Cogió un biberón, vertió un poco en una olla pequeña y la puso a calentar en la estufa. Mientras se calentaba, examinó al bebé con más detenimiento. Parecía bastante sana. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, sin lesiones ni enfermedades evidentes. Quizá 3 o 4 kilos, por lo que podía juzgar. El cordón umbilical aún estaba fresco, atado con lo que parecía una cuerda normal. Alguien había ayudado a la madre a dar a luz. Alguien había atado ese cordón, envuelto a la niña y luego la había dejado en su granero. Las preguntas se acumulaban más rápido de lo que podía resolverlas, pero las preguntas no alimentaban a una niña hambrienta. Probó la leche en su muñeca, tal y como había visto hacer a las mujeres años atrás, en otra vida. Demasiado caliente. Esperó y volvió a probarla. Mejor. Hacer que bebiera era más difícil de lo que esperaba. Ella se resistía a la cuchara, la leche le goteaba por la barbilla y ambos se sentían cada vez más frustrados. Finalmente, recordó algo. Mojó la esquina de un paño limpio en la leche y dejó que ella lo chupara. Funcionó, lento y torpe, pero funcionó. Ahí lo tienes, murmuró. Eso es todo. La situación con los pañales era un desastre. Sam nunca se había sentido más incompetente en su vida, y eso que una vez había intentado errar un Mustang medio salvaje en medio de una tormenta. Utilizó tiras arrancadas de una vieja camisa de algodón, sujetándolas con imperdibles que su mujer había dejado. La niña pataleó y se quejó durante todo el proceso. Se pinchó 2 veces, se hizo sangre una vez,
pero al final ella quedó seca y limpia, envuelta en ropa limpia. Para hacer una cuna, vació un cajón de su cómoda y lo forró con su camisa de franela más suave. Serviría hasta que se le ocurriera algo mejor. Todo era temporal. Todo. Se lo repitió a sí mismo mientras la acostaba en la cama improvisada. Duró unos 5 minutos antes de empezar a llorar de nuevo. El día se alargaba y se hacía imposible. Cada llanto ponía a Sam en modo resolución de problemas. Otra vez hambre, otra vez mojada, demasiado frío, demasiado calor, o simplemente necesitaba que la cogieran en brazos. Por la tarde, había empezado a aprender sus diferentes sonidos. El llanto agudo significaba hambre. El llanto inquieto significaba incomodidad. El llanto profundo significaba que solo necesitaba que la abrazara. Necesitaba sentir que no estaba sola en este mundo frío. Esa noche fue la más larga de la vida de Sam. Ella no dormía a menos que él la abrazara. Así que caminaba en círculos por la cabaña, tarareando canciones sin melodía que recordaba a medias de su infancia en Pensilvania. Le dolían los brazos y le ardían los ojos por el cansancio, pero cada vez que intentaba acostarla, ella lloraba y él la volvía a coger en brazos. Alrededor de las 2 de la madrugada, ella finalmente se acomodó contra su pecho, su respiración se estabilizó y se durmió. Sam se hundió en su silla, la mecedora que había sido de Elizabeth, temeroso de moverse, temeroso de romper el hechizo que finalmente había calmado a esta niña. Su camisa estaba empapada de leche y lágrimas, tanto suyas como de ella. Su mano, marcada por años de trabajo con cuerdas y cuero, abarcaba toda la espalda de ella. Era tan pequeña, tan increíblemente frágil, y respiraba, cálida, viva. La había mantenido con vida durante todo un día. Sam observó el fuego arder lentamente en la estufa, escuchó sus diminutas respiraciones y sintió que algo cambiaba dentro de él. No era compromiso, todavía no, pero sí un cuidado en tiempo presente, este momento, esta necesidad que podía satisfacer. El amanecer traería decisiones, pero ahora mismo solo existía esto, un hombre y una niña en una cabaña en Montana. Mientras la nieve caía silenciosa fuera y el mundo seguía durmiendo, ajeno a que algo hubiera cambiado. El amanecer se coló por las ventanas escarchadas, transformando el mundo de negro a gris y luego a dorado pálido. La niña se movió pero no se despertó. Sam miró su rostro, ahora tranquilo en el sueño, y susurró palabras que no había planeado. Supongo que hemos superado una noche. Veamos qué pasa con la siguiente. El segundo día trajo consigo sus propios retos. Sam descubrió que los bebés necesitaban comer cada pocas horas, no solo cuando le venía bien a él. Aprendió que la temperatura de la leche era más importante de lo que pensaba, que cambiar pañales era una habilidad que requería práctica, que algunos llantos no significaban más que la necesidad de contacto humano. A mediodía le dolía la espalda de estar inclinado sobre la cuna improvisada. Sus manos estaban torpes por la falta de sueño, pero el bebé seguía respirando, seguía tomando leche, seguía siendo real y vivo y dependiendo de él. Por la tarde, se sentó junto a la ventana, sosteniéndola mientras dormía, viendo cómo caía la nieve en el jardín. Su mirada se desvió hacia la mecedora que tanto le gustaba a Elizabeth, hacia la esquina donde habían planeado poner una cuna hacía 16 años. Su mirada se desvió hacia la mecedora que tanto le gustaba a Elizabeth, hacia el rincón donde habían planeado poner una cuna hacía 16 años. El dolor seguía ahí, suavizado por el paso de 15 años, pero nunca desaparecido del todo. La niña en sus brazos se movió, emitió un pequeño sonido y volvió a calmarse. Su calor se filtró a través de su camisa hasta su piel, que había estado fría durante tanto tiempo. Por lógica, debería ir al pueblo por la mañana, buscar al sheriff Wade, explicar la situación, dejar que se pusieran en contacto con el orfanato de Helena. Eso era lo sensato, lo correcto. Pero Sam miró su rostro, tranquilo y dormido, y no podía imaginar entregarla a unos desconocidos. No podía imaginar esta cabaña vacía de nuevo después de 3 días en los que su presencia la había llenado de sonido y sentido. Le aterrorizaba fallarle, le aterrorizaba perderla,
Le aterrorizaba amar algo tan frágil y precioso. Tú estás aquí y yo estoy aquí, susurró, y quizá eso sea suficiente por ahora. La decisión se posó sobre él como la nieve, silenciosa, inevitable, cubriéndolo todo. No la llevaría al pueblo. Todavía no, quizá nunca. La idea le aterrorizaba, pero ahí estaba, tan real como el sol saliendo por el este. Necesitaba un nombre para ella, algo que significara lo que ella representaba. ¿Qué había llegado la mañana de Navidad cuando no esperaba más que otro día solitario? Grace, dijo en voz alta probando el sonido. ¿Por lo que llegó cuando no sabía que lo necesitaba? Grace se levantó. Rose había sido el segundo nombre de Elizabeth, una conexión con el pasado y una esperanza para el futuro, unidas en 8 letras. Sam se levantó, llevó a Grace a la mesa y abrió la Biblia familiar que Elizabeth había traído de Pensilvania. Era uno de los pocos libros que había en la cabaña, encuadernado en cuero, con páginas finas como un susurro. Pasó a la página de los registros familiares, cogió la pluma y la mojó en tinta que llevaba 15 años sin usarse. Grace Rose Mitchell, 25 de diciembre de 1885. La tinta se secó. El nombre se hizo real. Y Samuel Mitchell, que había pasado 15 años aprendiendo a estar solo, dio el primer paso para aprender a ser padre de nuevo. A la tercera mañana, Sam se despertó y encontró el caballo del viejo Tom Brennan atado fuera de su cabaña. No había oído a nadie acercarse. La falta de sueño le estaba pasando factura. Grace estaba inquieta en su cuna de cajón, lista para su toma matutina. Y Sam actuaba de forma automática, calentando la leche, comprobando la temperatura, siguiendo la rutina que había aprendido a base de prueba y error. Llamaron a la puerta justo cuando le daba a Grace el paño empapado en leche caliente. El viejo Tom estaba en el porche, con nieve espolvoreando sus hombros, su rostro curtido e indescifrable. Tenía 75 años. Era un veterano de la guerra entre los estados y lo más parecido que Sam tenía a un amigo, aunque rara vez intercambiaban más de una docena de palabras a la vez. Tom. Sam, dijo Sam. La mirada del viejo Tom se posó en el bulto que Sam llevaba en brazos. Ayer oí hablar en el pueblo. Pensé en venir a ver por mí mismo. Sam se hizo a un lado para dejar entrar al anciano. Tom sacudió la nieve de sus botas, cerró la puerta para protegerlo del frío y se quedó allí contemplando la escena. La cabaña, que antes estaba limpia y ordenada, ahora mostraba signos de caos. Paños secándose junto a la estufa, la cuna de cajones sobre la mesa, el trozo de papel con su desesperada súplica junto a la Biblia. Se sentaron en las sillas junto a la estufa. Sam siguió alimentando a Grace mientras el viejo Tom llenaba su pipa, apretaba el tabaco con sus dedos nudosos y encendía una cerilla. El olor a humo llenó la cabaña, familiar y extrañamente reconfortante. Se quedaron sentados en silencio durante 20 minutos. Los únicos sonidos eran el crepitar de la leña en la estufa y los pequeños ruidos de Grace mientras comía. Finalmente, el viejo Tom habló. 1863, Gettysburg. Vi a un niño allí, de unos 4 años, vagando entre los escombros. Sus padres habían muerto en la batalla. Quería llevarlo a casa, pero no lo hice. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Me dije que alguien más cuidaría de él. Dio una calada a su pipa y exhaló lentamente. Nunca supe qué fue de ese niño, pero lo he lamentado todos los días desde entonces. Son 50 años de arrepentimiento, Sam. Pesan más que cualquier herida que recibí en esa guerra. Sam lo miró a los ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hay 2 tipos de arrepentimiento en este mundo. El arrepentimiento de hacer algo y el arrepentimiento de no hacer algo. El segundo tipo te corroe el alma más que el primero. Grace había terminado de comer. Sam la sostuvo erguida contra su hombro, dándole palmaditas en la espalda como Martha Brennan le había enseñado ayer, esperando a que saliera la burbuja de aire. El gesto le resultaba extraño y natural a la vez, como aprender un idioma que de alguna manera siempre había conocido. ¿Sabes cómo bañar a un bebé?, preguntó el viejo Tom. No realmente. Te enseñaré. Perdí a mi esposa por una fiebre hace 30 años, pero ayudé a criar a mi hija Martha, y ella me dio 3 nietos antes de fallecer.
Recuerdo lo suficiente. Durante la siguiente hora, el viejo Tom le enseñó a Sam los fundamentos del cuidado infantil, cómo calentar agua en una palangana, comprobarla con el codo, sostener la cabeza y el cuello del bebé, cómo detectar signos de fiebre o enfermedad, cómo reconocer la diferencia entre el llanto normal y el malestar real. Las manos del viejo soldado, marcadas por la guerra y el trabajo, eran sorprendentemente delicadas mientras le enseñaba con Grace, que parecía sentir que estaba a salvo. «El pueblo va a hablar», dijo el viejo Tom mientras se secaba las manos con un paño. «Ya lo están haciendo, un hombre solo con un bebé. Habrá preguntas. Que pregunten. El sheriff querrá investigar. Averiguar quién la abandonó. Lo sé». El viejo Tom cogió el anillo de plata que Sam había dejado sobre la mesa. Lo examinó de cerca, entrecerrando los ojos para ver la inscripción. Esh 1883, este tipo de grabado. Solo un joyero en Helena hace un trabajo tan fino. Es una pieza cara. Quienquiera que haya abandonado a esta niña no era pobre. Sam sintió un escalofrío en el estómago. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que cuando la gente pobre abandona a un bebé, no deja anillos de plata. Se trata de alguien con medios, alguien que tenía razones que no podemos adivinar». El viejo Tom dejó el anillo con cuidado. «Sam, la gente con dinero puede comprar abogados, puede comprar influencia. Si te quedas con esta niña, podrías estar iniciando una lucha para la que no estás preparado. Entonces me prepararé». El viejo Tom asintió lentamente. Estudió el rostro de Sam durante un largo momento. «Ya te has encariñado. 3 días y ya es tuya». «Lo veo». Sam no lo negó. No podía negarlo. La verdad estaba escrita en cómo la abrazaba, en cómo escuchaba su respiración por la noche, en cómo la idea de entregarla a unos desconocidos le oprimía el pecho con algo parecido al pánico. «Ella me salvó, Tom. No espero que lo entiendas, pero estos 15 años he estado muerto por dentro, simplemente actuando por inercia. Y entonces la encontré, y algo despertó. Algo que creía que había muerto con Maggie y mi hijo. Entiendo más de lo que crees». El viejo Tom se levantó y cogió su abrigo del perchero junto a la puerta. «Tendrás que ir pronto al pueblo. No puedes evitarlo para siempre. Necesitarás provisiones y ellos tendrán que ver que la estás cuidando adecuadamente. Lo sé. Cuando vayas, mantén la cabeza alta. No te disculpes. No des más explicaciones de las necesarias. Solo muéstrales la verdad». El viejo Tom se detuvo en la puerta. «Y Sam, ese anillo, guárdalo bien. Puede que llegue un día en que necesites saber de dónde viene». Después de que el viejo Tom se marchara, Sam se sentó con Grace en brazos y pensó en lo que le había dicho el viejo soldado. Gente con dinero, abogados, influencia. Miró a la niña en sus brazos, tan confiada, tan dependiente, e hizo una promesa en silencio. Pasara lo que pasara, quienquiera que intentara llevársela, él lucharía. Había fallado a Elizabeth y a su hijo. No fallaría a Grace. Esa noche, mientras revisaba los caballos, Sam notó algo que se le había pasado por alto en el caos de los días anteriores. Huellas en la nieve alrededor del granero, ahora cubiertas en su mayor parte por la nieve recién caída, pero aún visibles si sabías dónde mirar. Pequeñas huellas, no las pesadas botas de un ranchero o un granjero. Estas eran diferentes, las huellas de los zapatos de una mujer, de cuero y delicados, que iban desde la carretera hasta el granero y volvían. Alguien había caminado hasta allí durante la noche, había colocado a Grace en el pesebre con cuidado, había dejado la nota, el anillo, la bufanda azul de punto, y luego se había marchado en la oscuridad, llevando consigo un dolor que Sam no podía ni imaginar. Tocó al príncipe con su mano enguantada, sintiendo una extraña conexión con esta mujer desconocida. Una madre que había tomado la decisión más difícil posible. Se preguntó si ella había observado desde los árboles, esperando para asegurarse de que él encontrara al bebé. Se preguntó si ella todavía estaría allí fuera, en algún lugar, preguntándose si su hijo había sobrevivido a la noche. «Tu mamá te quería», susurró Sam al aire helado. «Te quería tanto que te dejó marchar. Te prometo que me aseguraré de que lo sepas».
Al quinto día, Sam supo que no podía posponerlo más. Se estaba acabando la leche. Necesitaba biberones adecuados, no improvisados con paños. Necesitaba algodón para los pañales, ácido carbólico para mantener limpio el cordón umbilical, y tenía que enfrentarse a lo que le esperaba en la ciudad. Envolvió a Grace en varias capas para protegerla del frío brutal. La bufanda de lana azul, la colcha y luego su propio abrigo grueso, creando un capullo de calor. Calentó piedras en el fuego, las envolvió en tela y las colocó en una caja de madera en la parte trasera del carro. Grace entró en la caja, rodeada de calor, tan bien arropada que solo se le veía la cara. El viaje de 13 kilómetros se le hizo más largo de lo habitual. La temperatura había bajado a 10 grados bajo cero, convirtiendo su aliento en cristales de hielo en su barba. Sam condujo la carreta lentamente, comprobando cómo estaba Grace cada pocos minutos. Ella durmió casi todo el tiempo, protegida por las capas de ropa y las piedras calientes. La ciudad de Birch Creek, en el territorio de Montana, consistía en una calle principal con unos 20 edificios, una tienda general, un salón, una iglesia, una escuela, una herrería y algunas casas dispersas. La población era de unos 300 habitantes, contando los ranchos de los alrededores. Todos se conocían y, a estas alturas, todos sabrían lo de Sam y el bebé. El calor de la tienda general lo golpeó como una pared cuando empujó la puerta, haciendo sonar la campana que había encima. Grace estaba despierta, con los ojos muy abiertos, observando el nuevo entorno. Sam la abrazó con fuerza, sintiendo que todas las miradas de la sala se volvían hacia ellos. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Todas las cabezas se giraron. Thomas Chen, de la lavandería, la viuda Morrison, el joven Billy Henderson, la esposa del alcalde, el sheriff Jacob Wade, al fondo, el reverendo Nathaniel Hutchins junto a la estufa. 12 personas en esa sala y todas ellas mirando fijamente. El silencio se prolongó durante 30 segundos. 30 segundos que parecieron 30 años. Entonces Martha Brennan se movió. La hija del viejo Tom, de 60 años, con ojos amables y manos curtidas por el trabajo. Cruzó la sala lentamente, con la mirada fija en Grace. Samuel Mitchell, dijo en voz baja. ¿Es un bebé? Sí, señora. ¿De dónde ha salido? Sam mantuvo la voz firme. La encontré la mañana de Navidad en mi granero. No podía dejarla allí. Los susurros comenzaron de inmediato, un murmullo como el viento entre las hojas otoñales. Martha extendió la mano y tocó la diminuta mano de Grace con un dedo. Grace la agarró con los suyos y la sujetó. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. «Oh, Sam», susurró, «eres un hombre valiente y tonto». El sheriff Jacob Wade se abrió paso entre la pequeña multitud. Tenía 52 años. Era justo pero minucioso. No era un hombre que dejara preguntas sin respuesta. «Es un asunto serio, Sam. Un bebé abandonado significa una investigación. Necesitaré detalles. No tengo muchos que dar. Alguien la dejó en mi granero con una nota pidiéndome que la quisiera. Eso es todo lo que sé. Y la has tenido aquí 5 días sin decírselo a nadie». «La he mantenido con vida», dijo Sam. «La he mantenido caliente y alimentada. He hecho lo que había que hacer». El doctor Henry Carson apareció desde la trastienda, con su rostro curtido y curioso. A sus 67 años, había asistido al parto de la mitad de los niños de Birch Creek, había tratado heridas de peleas con indios y accidentes agrícolas. Había enterrado a amigos y desconocidos por igual. Había estado allí la noche en que Elizabeth murió. Había intentado todo para salvarla. Había fracasado. «Déjame verla, Sam». Sam, de mala gana, la desenvolvió lo suficiente para que el médico examinara a Grace. Las manos de Carson eran suaves, expertas. Comprobaban su respiración, su color, el cordón umbilical en proceso de cicatrización. Después de un largo momento, dio un paso atrás y asintió con la cabeza. «Está sana, bien cuidada. De hecho, Sam, has hecho un buen trabajo aquí, mejor de lo que esperaba». Las palabras aliviaron algo en el pecho de Sam, pero los susurros continuaron.
Las especulaciones se extendían entre los habitantes del pueblo reunidos como el viento entre la hierba de la pradera. Un hombre no puede criar a una niña como es debido. Debería ir al orfanato. No es natural. Él solo con un bebé. Martha tocó el brazo de Sam. Tráela mañana a mi casa. Te enseñaré cómo bañarla correctamente. A qué señales debes estar atento. Un hombre solo no debería hacer esto sin ayuda. Se lo agradecería, señora. Pero Sam también oía las otras voces. El juicio, la duda, la certeza susurrada de que estaba cometiendo un error. El reverendo Hutchin dio un paso al frente. Tenía 57 años. Era calvo y tenía la voz amable de un hombre que creía saber siempre lo que era correcto. Hermano Mitchell, aunque sus intenciones son admirables, debemos pensar en lo mejor para la niña. Una niña necesita la guía de una madre. El orfanato de Elena tiene recursos para encontrarle una familia adecuada, una familia completa. Ella tiene una familia, dijo Sam en voz baja. Me tiene a mí. ¿Pero puedes proporcionarle lo que le proporciona una madre? El cuidado tierno, la sabiduría femenina. Sam lo miró a los ojos. Puedo proporcionarle amor, seguridad y un hogar. ¿No es eso lo que importa? El amor por sí solo no siempre es suficiente. El dueño de la tienda, el señor Peterson, comenzó a reunir los suministros de Sam. Leche, paños de algodón, ácido carbólico, un biberón adecuado. Sus movimientos eran rápidos, profesionales, pero Sam podía ver la incertidumbre en sus ojos. Todo el pueblo observaba, sopesaba, juzgaba. Sam pagó, recogió sus compras y se dio la vuelta para marcharse. Cuando llegó a la puerta, un hombre al que nunca había visto antes salió de las sombras junto al escaparate de la tienda. Era alto, llevaba un abrigo negro y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Miró a Grace, luego a Sam, con una expresión indescifrable. Luego se tocó el ala del sombrero en un gesto que podría haber sido un saludo o una advertencia, y se alejó por la calle. Sam sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Ese hombre había estado observando, escuchando, y había algo en él que no le gustaba. Le parecía peligroso, aunque Sam no sabía definir por qué. Llevó a Grace al carro, la acomodó en la caja caliente y condujo a casa en la fría tarde. Las miradas de la ciudad pesaban sobre sus hombros durante todo el camino de vuelta a su tierra. Esa noche, después de dar de comer a Grace y acostarla en su cuna, Sam encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Sin sello, sin firma, solo un trozo de papel doblado con unas palabras que le helaban la sangre. Ella pertenece a los de su especie. Un hombre solo es un peligro. Entrégala antes de que sea demasiado tarde. La letra era educada, fluida, nada que ver con la desesperada nota que había acompañado a Grace. Era de otra persona, alguien que observaba, alguien que creía saber mejor que Sam lo que debía pasar con esa niña. Sam llevó la nota a la estufa y la quemó. Observó cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas. Luego revisó las puertas, se aseguró de que las ventanas estuvieran cerradas y se sentó en la mecedora con su rifle en el regazo, vigilando durante toda la noche mientras Grace dormía. Que vengan, pensó, que cualquiera intente llevársela. Aprenderán lo que 15 años de dolor y soledad han forjado. Un hombre sin nada que perder, excepto esta única cosa preciosa que le había hecho querer volver a vivir. Afuera, el viento de Montana aullaba en la pradera y en algún lugar de la oscuridad, unos ojos desconocidos podrían estar observando. Pero dentro de la cabaña, el fuego ardía cálido y un bebé dormía a salvo. Y Samuel Mitchell vigilaba el futuro que ninguno de los dos había planeado. El primer domingo de enero, Martha Brennan llegó a la puerta de Sam con una cesta llena de provisiones y una determinación que le recordó a su difunta esposa. Llamó 2 veces a la puerta, esperó y luego entró con la naturalidad que solo alguien que se había ganado ese derecho podía tener. Sam estaba sentado a la mesa intentando cambiarle el pañal a Grace con la concentración de un hombre desactivando una bomba. Había mejorado en eso durante la última semana, pero aún le parecía estar luchando con un animalito decidido. Grace pataleaba y emitía pequeños sonidos de protesta, y los dedos de Sam se enredaban con los imperdibles.
Le estás sujetando las piernas demasiado alto, dijo Martha, dejando la cesta en el suelo. Ven, te enseñaré cómo se hace. Durante las 2 horas siguientes, Martha transformó las tácticas de supervivencia de Sam en cuidados infantiles adecuados. Trajo pañales de algodón de verdad, suaves y blancos, en lugar de las tiras de camisa rasgada que él había estado utilizando. Le enseñó a doblarlos y a sujetarlos con imperdibles para que se mantuvieran en su sitio sin clavarse en la niña. Cómo revisar el muñón umbilical, que estaba sanando bien gracias al ácido carbólico que había estado aplicando. Lo hiciste bien, dijo Martha, examinando el ombligo de Grace. El doctor Carson estaría orgulloso. En unos días más estará completamente curado. Le enseñó la forma adecuada de bañar a un bebé. Llena una palangana con agua. Prueba la temperatura con el codo. Nunca con la mano, porque las manos pueden tolerar el calor. La piel de un bebé no. Sostén siempre la cabeza y el cuello. Lava primero la cara, luego el cuerpo y por último, el trasero. Pasos sencillos que Sam memorizó como un soldado que aprende órdenes de instrucción. Pero lo que más importaba eran las otras cosas que Martha le enseñó. Cómo reconocer cuándo Grace tenía hambre y cuándo solo estaba inquieta. Cómo hacerle eructar correctamente después de alimentarla. Cómo envolverla para que se sintiera segura. Las pequeñas intimidades del cuidado que ningún libro puede enseñar, solo la experiencia y la paciencia. Mi hija tuvo 3 hijos antes de fallecer, dijo Martha mientras le enseñaba la técnica adecuada para envolver a un bebé. Murió al dar a luz al tercero. Dejó a esos bebés sin madre. Me dejó a mí para criarlos. Así que sé algo sobre cuidar a niños que no son tuyos por nacimiento, pero que son tuyos en todos los aspectos que importan. Sam observaba sus manos, memorizando los movimientos. ¿Cómo conseguiste lidiar con el dolor y el cuidado al mismo tiempo? Algunos días no lo conseguí. Algunos días solo sobrevivía hasta la hora de acostarme. Los ojos de Martha mostraban comprensión. Pero esos bebés necesitaban que yo fuera más que mi dolor. Y con el tiempo, cuidar de ellos se convirtió en lo que me curó. El amor funciona así a veces. Te rompe y te repara al mismo tiempo. Antes de irse, Martha se detuvo en la puerta. Sam, el pueblo está hablando. En parte es solo curiosidad, pero en parte es algo más cruel que eso. Hay gente que cree que deberías donar al orfanato. Gente que cree que un hombre solo es antinatural, quizá incluso peligroso. Lo sé. ¿Sabes también que Eleanor Hartford llegó ayer al pueblo? Vino desde Helena en un carruaje lujoso. Ha estado haciendo preguntas sobre bebés abandonados. Las manos de Sam se tensaron sobre el plato que sostenía. ¿Quién es ella? Una mujer rica casada con William Hartford, el abogado. Tienen dinero e influencia, y se rumorea que están buscando adoptar. Ella ya ha hablado con el Sheriff Wade y el reverendo Hutchins. Martha lo miró a los ojos. Sam, te digo esto porque debes estar preparado. Puede que esto ya no sea solo un chisme del pueblo. Puede que sea una lucha. Después de que Martha se fuera, Sam abrazó a Grace y miró por la ventana el paisaje de enero. La nieve se había derretido un poco, dejando al descubierto parches de tierra marrón que parecían heridas y piel blanca. En algún lugar alguien estaba decidiendo el destino de Grace, haciendo planes que no lo incluían, juzgándolo sin saber lo que significaba tener a esa niña en brazos a las 3 de la madrugada, sentir su confianza, sentirse necesario de una forma que no lo había sido en 15 años. Pueden intentarlo, le susurró a Grace, pero ahora eres mía, y yo no renuncio a lo que es mío. El Eleanor Hartford llegó a la cabaña de Sam un martes por la tarde a mediados de enero. Oyó el carruaje antes de verlo, el sonido de varios caballos y ruedas con llantas de hierro sobre el suelo helado. 4 caballos bayos a juego tiraban de un carruaje lacado en negro que no tenía nada que hacer en los caminos de los ranchos de Montana. Un cochero con librea estaba sentado en el banco y una mujer con pieles bajó con la ayuda de un lacayo. Sam observaba desde la ventana, con Grace durmiendo apoyada en su hombro. Había estado esperando esto o algo parecido desde la advertencia de Martha, pero ver la riqueza y el poder llegar a su modesta cabaña aún le helaba las venas. La mujer tenía unos 40 años, tal vez con el pelo oscuro recogido bajo un sombrero caro.
Su vestido era de terciopelo azul oscuro y su capa estaba adornada con lo que parecía bisón. Todo en ella hablaba de dinero y del refinamiento de la costa este. Se movía con confianza por su jardín, con unos zapatos totalmente inadecuados para la vida en la granja. Sam la recibió en la puerta antes de que pudiera llamar. Se quedó en la entrada, con Grace en brazos, y no dijo nada, solo esperó. Mitchell. Su voz era culta, con un acento de Boston apenas suavizado por el tiempo pasado en el oeste. Me llamo Eleanor Hartford. Me pregunto si podríamos hablar sobre el niño que sostiene en brazos. Sam dio un paso atrás y la dejó entrar, pero solo porque negarse le habría hecho parecer que tenía algo que ocultar. La mirada de Eleanor recorrió la cabaña, fijándose en su escaso mobiliario, en su sencillez de soltero. Sus ojos se detuvieron en la cuna de cajones, en los pañales secándose junto a la estufa, en los signos de una adaptación apresurada al cuidado de un bebé. Seré directa, señor Mitchell. He oído hablar de su situación y creo que puedo ayudarle. Se quitó los guantes con elegancia. Mi marido y yo llevamos casados 15 años. Hemos deseado tener hijos desesperadamente, pero no hemos podido tenerlos. Cuando me enteré de la existencia de esta niña abandonada, supe que era la providencia. ¿La providencia?, repitió Sam con voz monótona. Podemos ofrecerle todo a esta niña. Educación en las mejores escuelas, clases de música, idiomas, un hogar adecuado con sirvientes que la cuiden y, lo más importante, una madre y un padre, como Dios manda. Ella tiene un padre. La sonrisa de Eleanor era paciente, compasiva. Señor Mitchell, no dudo de sus buenas intenciones. Pero seguramente usted debe darse cuenta de que un hombre que vive solo en este lugar remoto no puede proporcionar lo que una niña pequeña necesita. A medida que crezca, necesitará orientación femenina. ¿Cómo le enseñará a ser una dama? ¿Cómo la preparará para la sociedad? Quizás no quiero que esté preparada para su tipo de sociedad. Quizás solo quiero que sea amada y esté a salvo. El amor no es suficiente. La voz de Eleanor se agudizó ligeramente. Necesita estabilidad, recursos, oportunidades que usted simplemente no puede proporcionarle en un rancho en quiebra. Sam apretó la mandíbula. Mi rancho no está en quiebra. ¿No? Entonces, ¿por qué no ha ido al mercado en meses? ¿Por qué se rumorea en el pueblo sobre el ermitaño Mitchell, que apenas sobrevive de invierno en invierno? Suavizó el tono. No intento insultarte, intento ayudarte a ver la razón. La razón que veo es una mujer que quiere algo que no le pertenece. El Eleanor metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Ya he presentado una petición formal al Sheriff Wade. El juez territorial la revisará en un plazo de 30 días. Dadas mis circunstancias, casada y con seguridad económica frente a las tuyas, creo que la ley verá dónde pertenece esta niña. Dejó el documento sobre la mesa y se dio la vuelta para marcharse. Al levantarse, una pequeña fotografía se le cayó del bolso y cayó al suelo. Sam la recogió antes de que ella pudiera reaccionar. Una mujer joven, de cabello oscuro, de pie junto a una ventana. Alrededor de sus hombros, inconfundible incluso en la imagen descolorida, había una bufanda azul de punto idéntica a la que envolvía a Grace. El Eleanor la recuperó, pero no antes de que Sam viera algo más. Esos ojos, los mismos ojos azul oscuro que tenía Grace, la misma forma de la cara. ¿Quién es ella?, preguntó Sam en voz baja. La compostura de Eleanor se quebró por un segundo. Nadie, simplemente nadie. Guardó la fotografía rápidamente y se marchó sin decir nada más. Pero Sam lo sabía. Sabía que esa mujer estaba relacionada con Grace y que Eleanor sabía exactamente quién era Grace. En la puerta se detuvo. Señor Mitchell, yo conozco la pérdida. Sé lo que significa desear algo tan desesperadamente que se vuelve difícil pensar con claridad. Pero debe preguntarse, ¿qué es lo mejor para esta niña? ¿Su necesidad de ella o la necesidad de ella de un futuro real? Después de que ella se marchara, Sam leyó la petición. Lenguaje legal sobre el interés superior del niño y el entorno familiar adecuado y los recursos para su desarrollo.
Palabras que significaban que el Eleanor Hartford tenía dinero y abogados y probablemente la ley de su parte. Esa noche, después de que Grace se durmiera, Sam se dirigió a la casa del viejo Tom a través de la oscuridad. Necesitaba consejo, y el viejo soldado era el único que podría entenderlo. Se sentaron en la austera cabaña de Tom, muy parecida a la de Sam, y Sam le contó todo. La petición, la visita de Eleanor, la amenaza que se cernía sobre ellos. El viejo Tom fumó su pipa en silencio durante mucho tiempo. Finalmente habló. Sam, tienes que entender algo sobre gente como los Hartford. Están acostumbrados a conseguir lo que quieren. El dinero abre puertas, compra jueces, influye en las decisiones. Entonces, debería rendirme. No he dicho eso. El viejo Tom se inclinó hacia adelante. He dicho que tienes que entender a qué te enfrentas, porque si vas a luchar, más vale que lo hagas con inteligencia y que estés preparado para perderlo todo en el intento. Yo ya lo he perdido todo una vez. Volver a perderlo no me da tanto miedo como no luchar. El viejo Tom asintió lentamente. Entonces esto es lo que tienes que hacer. Vive tu vida en público. Deja que la gente te vea con ese bebé. Ve a la iglesia. Acepta la ayuda de Martha. Demuestra a todo el pueblo que no te escondes, que no te avergüenzas y que eres un padre capaz. Porque cuando llegue ese juez, tu mejor defensa no serán los argumentos legales. Es la verdad vivida donde todos puedan ser testigos. Sam regresó a casa cerca de la medianoche y encontró otra nota debajo de su puerta. Esta era diferente, más larga, con una letra femenina y culta. Señor Mitchell, usted no me conoce, pero yo sé cosas sobre los Hartford que podrían interesarle. El anillo que venía con el bebé. He visto uno igual antes. Pregúntese, ¿cómo supo Eleanor Hartford tan rápido sobre este niño? ¿Cómo llegó a las pocas semanas del abandono? Algunas coincidencias no son coincidencias en absoluto. Observe la bufanda azul, esa es su clave. Un amigo. Sam lo leyó 3 veces y luego lo guardó en la Biblia, junto a la nota original. Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas a su alrededor, pero aún no podía ver la imagen que formaban. El anillo, la bufanda, la rápida llegada de Eleanor. En algún lugar de todo esto había una verdad esperando a ser descubierta. Pero amaneció antes de que pudiera pensar más. Y con ello llegaron los llantos de Grace para que la alimentaran y el trabajo diario que no se detenía por misterios o amenazas legales. Un día tras otro, una toma tras otra, un momento de amor que se demostraba una y otra vez. Febrero trajo cambios, tanto pequeños como profundos. Grace se hizo más fuerte, más despierta. A las 6 semanas, empezó a seguir con la mirada a Sam mientras se movía por la cabaña. Lo observaba con intensa concentración, como si memorizara su rostro, aprendiendo quién era ese hombre que la cuidaba. La primera vez que le agarró deliberadamente el dedo y lo sujetó, Sam sintió que algo se rompía en su pecho. Era algo insignificante, quizá un reflejo, pero le pareció un reconocimiento, como si ella lo conociera, como si hubiera elegido sujetarlo. «¿Sabes, mi niña?», susurró. «Agárrate fuerte». Fiel al consejo del viejo Tom, Sam comenzó a ir al pueblo con más regularidad. Asistió a la iglesia el primer domingo de febrero, la primera vez en 15 años que se sentaba en esos bancos. Los susurros lo seguían mientras llevaba a Grace por el pasillo, pero mantuvo la cabeza alta y los pasos firmes. Se sentó en la parte de atrás, con Grace en brazos, y cuando ella se inquietó durante el sermón, la llevó fuera y paseó por el patio de la iglesia hasta que se calmó. Después del servicio, algunas personas lo evitaron, pero otras se acercaron. La señora Johnson, que había perdido a una hija años atrás, pidió coger a Grace en brazos y luego lloró en silencio. La familia Chen sonrió y asintió con la cabeza. El joven Billy Henderson, de solo 13 años, preguntó si los bebés eran realmente tan difíciles de cuidar como decía su madre. «Más difíciles», le respondió Sam con sinceridad. «Pero se puede». El pueblo estaba dividido. Algunos veían a un hombre que hacía todo lo posible en circunstancias imposibles. Otros veían algo inapropiado, peligroso, una situación que debía corregirse. Y en medio de todo eso,
Grace crecía y prosperaba, ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. El doctor Carson se convirtió en un visitante habitual, comprobando el progreso de Grace, pero también, sospechaba Sam, comprobando el suyo. El viejo médico llegaba sin avisar, examinaba a Grace con delicada minuciosidad y luego se sentaba junto a la estufa y hablaba de nada en particular. Era compañía disfrazada de atención médica, y Sam se sentía agradecido por ello de una manera que no podía expresar. «Está ganando peso muy bien», dijo Carson una tarde a finales de febrero. «Lo estás haciendo bien, Sam. Mejor que la mayoría de los padres primerizos que he visto. No tengo otra opción. Tú tuviste una opción. Podrías haberla entregado el primer día, pero no lo hiciste». Carson guardó sus instrumentos con eficiencia y destreza. «El pueblo está observando, ya lo sabes, sopesando y midiendo. Esa mujer de Hartford ha estado defendiendo su caso ante cualquiera que la escuche. Pero también hay gente de tu lado, más de las que creéis. No importará si el juez falla en mi contra. Los jueces son humanos. Se dejan influir por las pruebas, sí, pero también por el carácter. Al ver a un hombre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, Carson se detuvo en la puerta. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Deja que la gente vea la verdad. La primera gran tormenta del final del invierno llegó el 20 de febrero sin previo aviso. Sam había revisado los caballos por la tarde, había traído leña extra y había asegurado el granero. Pero el clima de Montana era traicionero, y lo que comenzó como una ligera nevada se convirtió en una ventisca aullante al caer la noche. Al amanecer del segundo día, el mundo había desaparecido en un caos blanco. El viento sacudía las paredes de la cabaña. La nieve se amontonaba contra las ventanas. Sam mantuvo el fuego encendido, mantuvo a Grace caliente y trató de no pensar en el suministro de leche que se estaba agotando. Al tercer día se acabó la leche. Sam intentó mezclar harina y agua, pero Grace lo rechazó, llorando de hambre que él no podía saciar. Se abrigó y se abrió paso hasta el establo, con la esperanza de que alguna de las vacas tuviera leche a pesar de no haber parido todavía. Pero no había nada. La tormenta no daba señales de amainar, y los llantos de Grace se hacían más débiles, más desesperados. Esa tarde, Grace empezó a tener fiebre. Sam conocía los síntomas gracias a las enseñanzas de Martha. Piel caliente al tacto, mejillas sonrojadas, rechazo a comer, incluso si hubiera tenido comida para darle. Tenía un termómetro, uno viejo de mercurio que había dejado el doctor Carson. Lo colocó con cuidado bajo el brazo de Grace, lo mantuvo allí mientras ella se quejaba y luego leyó el resultado con creciente temor. 39,4 deg. Elizabeth había empezado con fiebre. Había subido y luego se había ido. Sam abrazó a Grace, sintiendo cómo ardía contra él, y el viejo miedo volvió con fuerza. Otra vez no. Dios, por favor, otra vez no. Intentó todo lo que sabía. Le puso las garras frías en la frente, la desenvolvió para que el calor se escapara, le dio agua a gota, pero al pasar la tarde a la noche, la fiebre no bajó. Los llantos de Grace se convirtieron en gemidos. Sus ojos perdieron el foco. Sam se enfrentó a una elección imposible. 8 millas hasta la casa del doctor Carson a través de una tormenta de nieve que había matado a 3 hombres el invierno anterior. Temperatura de 25 grados bajo cero, visibilidad nula. Llevar a Grace con ese tiempo podría matarla, pero quedarse allí sin hacer nada la mataría sin duda. No había elección. En realidad, no. Sam ya había enterrado a un hijo, no enterraría a otro. Trabajó con las manos temblorosas por algo más que el frío. Avivó el fuego de la estufa y calentó 4 grandes piedras de río hasta que estuvieron casi demasiado calientes para tocarlas. Envolvió cada una en varias capas de tela y las colocó en una caja de madera que normalmente utilizaba para guardar herramientas. Forró la caja con sus mantas más suaves, creando un nido. Luego envolvió a Grace en 5 capas. Una camisa de lana, un vestido de franela, la bufanda azul de punto, una piel de oveja y, por último, una lona impregnada de aceite para protegerla de la humedad. La colocó en la caja rodeada de las piedras calientes.
Tendría calor, al menos durante un rato. El tiempo suficiente esperaba. El tiempo suficiente para conseguir que la ayudara. Ranger, su alcaldesa, había pasado por la guerra. Había enfrentado cargas de caballería, fuego de cañón y el caos de la batalla, pero se resistió en la puerta del granero cuando Sam intentó sacarla a la tormenta. No podía culparla. Lo que le estaba pidiendo era casi un suicidio. Lo sé, chica, dijo, con voz firme a pesar del terror. Pero hay un bebé muriéndose y somos todo lo que tiene. Ató la caja al cuerno de la silla con una cuerda, asegurándose de que no se moviera. Luego montó y dirigió a Ranger hacia la ciudad, hacia la casa del doctor R. Carson, hacia un viaje que pondría a prueba todo lo que le quedaba. El viento golpeaba como un golpe físico. La nieve era tan espesa que era como cabalgar a través de una pared blanca. Sam apenas podía ver metro y medio por delante, y eso con mucho esfuerzo. Dejó que Ranger siguiera su instinto, confiando en los instintos del caballo. Ella conocía el camino al pueblo. Había hecho ese viaje cientos de veces. Ahora tenía que confiar en que podría hacerlo una vez más. La primera milla pasó en una mancha blanca. Sam revisaba la caja cada pocos minutos, asegurándose de que Grace aún respiraba. Aún estaba caliente. Ahora estaba en silencio, demasiado débil incluso para llorar. Eso le aterrorizaba más que nada. En algún punto alrededor de la tercera milla, la pezuña delantera derecha de Reyer falló. Sam notó el cambio en su paso inmediatamente. Esa ligera vacilación que significaba una lesión. Desmontó en la nieve, que le llegaba hasta los muslos, revisó su pezuña y encontró el problema. Una piedra se había incrustado en la ranilla de su pezuña y el frío intenso lo había empeorado. La liberó con los dedos entumecidos, le vendó la pezuña con un trozo de su propia camisa y siguió adelante. Al llegar a la cuarta milla, Sam había perdido todo sentido de la orientación. La tormenta era total, no había puntos de referencia, ni sol, solo viento blanco y un frío que atravesaba todas las capas de ropa. Ahora confiaba plenamente en Ranger, la seguía a donde ella le llevaba y rezaba a un Dios en el que había dejado de creer hacía 15 años. Por favor, ella no. Llévame a mí si quieres, pero a ella no. En la milla 6, Ranger se detuvo. Sam volvió a desmontar y encontró a la alcaldesa temblando, agotada más allá de lo soportable. Intentó guiarla, pero ella no se movía. El viento aullaba. Grace estaba en silencio en su caja, y Sam se dio cuenta con aterradora claridad de que no iban a conseguirlo. Podría morir allí, podría congelarse con Grace en sus brazos y ser encontrado semanas más tarde, cuando pasara la tormenta. Otra tragedia, otra tumba en la frontera de Montana. Pero algo en él se negaba a aceptarlo. Había sobrevivido a las guerras indias. Había sobrevivido a 15 años de dolor. Había encontrado una razón para volver a vivir y no iba a permitir que esta tormenta se la arrebatara. Sam levantó la caja de la silla de montar, la apretó contra su pecho y empezó a caminar. Guiaba a Ranger con una mano, avanzando con dificultad por la nieve que le impedía cada paso. Le ardían las piernas, le ardían los pulmones, tenía la cara entumecida, lo que significaba congelación. Pero dio un paso, luego otro, y otro más, en una eternidad medida en pasos. Ya no sentía los pies, no sentía casi nada. El frío se estaba adentrando en él, ese entumecimiento mortal y progresivo que significaba hipotermia. Sam conocía los síntomas. Sabía que estaba muriendo poco a poco, pero siguió caminando. La luz, cuando finalmente la vio, le pareció una alucinación, un cálido resplandor en medio de la tormenta. Pero a medida que se acercaba tambaleando, se convirtió en algo real. Una ventana, una casa, la casa del doctor Carson. Sam llegó al porche y se derrumbó. Golpeó la puerta 3 veces con el puño, utilizando las últimas fuerzas que le quedaban. Entonces todo se volvió gris. Despertó rodeado de calor y luz y con el rostro curtido del doctor Carson sobre él. El viejo médico le estaba examinando las pupilas y el pulso, hablando con una voz tranquila y profesional que la mente de Sam no podía procesar del todo.
Grace, logró decir Sam con los labios helados. El bebé estaba siendo atendido y se mantenía quieto. Pero Sam no podía quedarse quieto. Intentó incorporarse, luchando contra las manos del doctor que lo sujetaban. ¿Dónde está? ¿Está viva? Está viva. Tenía 40 dex de fiebre cuando llegaste. Infección respiratoria, pero tratable. Sam, ahora mismo tienes que concentrarte en ti mismo. Tu temperatura corporal es de 34 dex. Una hora más ahí fuera y habrías muerto. La ama de llaves del doctor Carson, la señora Walsh, apareció con mantas calientes. Envolvieron a Sam con cuidado y le subieron la temperatura lentamente. Si lo hacían demasiado rápido, podría entrar en shock. El médico trabajó con deficiencias prácticas, calentando agua y preparándola para sumergir gradualmente las extremidades congeladas de Sam. El dolor, cuando recuperó la sensibilidad en las manos y los pies, fue extraordinario. Sam contuvo los gritos, pero durante todo ese tiempo siguió preguntando por Grace. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el doctor Carson lo ayudó a pasar a la habitación contigua. Grace yacía en una cama improvisada cerca de la chimenea, con su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones dificultosas. Su fiebre había bajado a 37,7 de Gauge. La señora Walsh estaba sentada a su lado, dándole cucharadas de agua mezclada con miel. El doctor explicó que se trataba de una infección respiratoria, común en los bebés, especialmente con este clima. Estaba deshidratada y desnutrida. 2 horas más y la habríamos perdido. Sam se dejó caer en una silla junto a la cama de Grace, incapaz de sostenerse sobre sus piernas. Extendió una mano temblorosa y le tocó la mejilla. Todavía estaba demasiado caliente, pero viva, respirando allí. Cabalgaste 8 millas a través de la peor tormenta de nieve en 5 años, dijo el doctor Carson en voz baja. 3 hombres murieron en esta tormenta, hombres adultos que conocían el territorio. Llevabas contigo a un bebé y de alguna manera ambos lo lograsteis. Tenías que hacerlo. No, Sam, tú elegiste hacerlo. Eso es diferente. El doctor sirvió 2 vasos de whisky y le dio uno a Sam. Acabas de demostrarme algo a mí, a todos los que importan. Has demostrado qué tipo de padre eres. El doctor Carson se acercó a la ventana y miró la tormenta, que por fin empezaba a amainar. En 1870 no pude salvar a Elizabeth. Intenté todo lo que sabía, pero a veces la medicina no es suficiente. He cargado con ese fracaso durante 15 años, pero esta noche he salvado a tu hija. Y Sam, eso es lo que es. No es la bebé abandonada, no es la pupila a la que cuidas. Es tu hija. La palabra se posó sobre Sam como una bendición. Hija Grace Rose Mitchell. Mitchell, suya. Van a intentar quitármela. Sam, dijo Eleanor Hartford. La ley. Entonces lucha. Demuéstrales lo que me has demostrado esta noche, que morirías antes de permitir que le hicieran daño. El doctor volvió a llenar la copa de Sam. Pero primero, curaos, los dos. La tormenta está amainando. Os quedaréis aquí unos días hasta que tengáis fuerzas para viajar. 3 días después, Sam regresó a casa con Grace en brazos. La tormenta había pasado, dejando el mundo transformado. La nieve brillaba bajo el sol radiante. El cielo era increíblemente azul. Y a Sam le faltaban 2 dedos del pie izquierdo, amputados por el doctor Carson, cuando se hizo evidente el daño causado por la congelación. La pérdida no importaba. Podía caminar, aunque cojeando. Ahora estaba vivo. Grace estaba viva. Eso era lo único que importaba. Pero la historia de su viaje nocturno se había extendido por la ciudad como la pólvora. La gente hablaba del ermitaño Mitchell, que había desafiado una tormenta mortal para salvar a un bebé que ni siquiera era suyo. Algunos lo calificaban de insensato, otros de heroico, pero todos coincidían en una cosa. Samuel Mitchell amaba a ese niño. Martha lo visitó al día siguiente de su regreso, llevándole comida y noticias. Eleanor Hartford se enteró de tu cabalgada. Ha estado diciendo a la gente que eso demuestra que eres imprudente, que no eres apto para cuidar de un bebé. Por supuesto que lo es, pero otros opinan lo contrario.
Los Johnson le dijeron al reverendo Hodgkins que ningún padre podría amar más que tú. Incluso el reverendo está reconsiderando su postura. Martha dejó una olla con estofado sobre la mesa. Sam, la ciudad está cambiando lentamente, pero está cambiando. Esa noche, el sheriff Wade escribió a la casa de Sam. Se sentó a la mesa, aceptó un café y habló con cautela. Sam, tengo que decirte algo. El abogado de Eleanor Hartford presentó los documentos formales de custodia. El juez Mercer verá el caso el 15 de marzo. Eso es dentro de 3 semanas. Sé que necesitarás un abogado. El único que hay en Birch Creek es Bill Murphy y tiene poca experiencia en este tipo de casos. Servirá. Wade sorbió su café, estudiando el rostro de Sam. ¿De verdad vas a luchar por esto? Hartford tiene dinero, posición social, un marido. Tú eres un ranchero soltero que apenas llega a fin de mes. Sobre el papel no tienes ninguna posibilidad. Sobre el papel, yo ya llevaba muerto 15 años, pero sigo aquí. Sam miró a Grace, que dormía en su cuna. Ella me salvó, Jacob. No voy a dejar que nadie me la quite. Después de que Wade se marchara, Sam encontró otra nota deslizada bajo la puerta. Empezaba a reconocer la letra, femenina y culta. Su misterioso amigo, el señor Mitchell, la bufanda que envolvía al bebé. Pregunte a la señora Chen, de la lavandería, por una joven que se alojó en la pensión a mediados de diciembre. Una mujer que llevaba una bufanda azul de punto. Pregunte por Sarah. Esa es la clave de todo. La verdad está más cerca de lo que cree. Sam sostenía la nota, con la mente a 1000 por hora. Sarah, la inicial del anillo. La bufanda azul. Piezas de un rompecabezas, pero aún sin sentido. A la mañana siguiente, Sam abrigó a Grace y se dirigió a la ciudad a pesar de su pie lesionado. Fue directamente a la lavandería de Chen. La señora Chen era una mujer menuda, de mirada penetrante y manos amables. Había llegado de China hacía 30 años, siguiendo a su marido a los yacimientos de oro, y cuando estos se agotaron, se dedicó a la lavandería. Conocía los asuntos de todos porque todos le llevaban la ropa sucia. «El señor Mitchell», dijo sorprendida. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito información sobre una mujer que podría haberse alojado en la pensión en diciembre. Joven, quizá de unos 20 años. Es posible que llevara una bufanda azul de punto». La expresión de la señora Chen cambió. Se volvió cautelosa. «¿Por qué lo pregunta?» «Porque creo que podría haber dejado algo en mi casa». La señora Chen lo estudió durante un largo momento y luego miró a Grace. La comprensión se reflejó en sus ojos. «Ah, sí, la recuerdo. Muy asustada, quizá embarazada de 8 meses. Se quedó 3 noches a mediados de diciembre. ¿Recuerda su nombre?» Firmó en el registro como Sarah H., de Elena, pero era muy reservada. No dejaba que nadie la viera claramente. Se quedaba casi siempre en su habitación. ¿Qué aspecto tenía? Joven, guapa, pelo oscuro y, sí, llevaba un pañuelo azul, tejido a mano, un trabajo precioso. Me fijé porque mi propia hija solía tejer. La voz de la señora Chen se suavizó. «Señor Mitchell, esa chica estaba aterrorizada. No sé de qué, pero parecía alguien que huía de algo terrible». Sam le dio las gracias y se marchó, con la mente a 1000. Sarah H. de Elena, embarazada en diciembre, y Eleanor Hartford, también de Elena, apareció semanas más tarde buscando adoptar. La coincidencia era demasiado grande. Esa tarde, Sam fue a la casa del Dr. Carson y le hizo la pregunta que se había estado formando desde la revelación de la señora Chen. «Doctor, en diciembre, ¿vino una mujer embarazada a verlo? ¿Alguien preguntando sobre un parto seguro?» La expresión del doctor se cerró. «Sam, confidencialidad del paciente. No le pido que la traicione. Le pregunto si existe». Un largo silencio. Entonces el doctor suspiró. «Una joven vino a verme a principios de diciembre y me preguntó sobre el parto, sobre cómo hacerlo de forma segura sin ir al hospital de Helena. Le dije que necesitaba la atención médica adecuada. Ella se negó. Dijo que no podía ir al hospital, que no podía dejar que nadie lo supiera. ¿Te dijo por qué?» «Dijo que su familia nunca la perdonaría,
que preferirían que ella y el bebé murieran antes que avergonzar a la familia. La voz del doctor sonaba grave. Intenté convencerla de lo contrario, pero se mantuvo firme. Me preguntó si conocía ya algún buen hombre que quisiera tener un hijo, un hombre que amara a un bebé incondicionalmente. Sam contuvo el aliento. Y le hablaste de mí. Le hablé de un hombre que había perdido a su familia hacía 15 años. Un buen hombre, honorable, que vivía solo y tenía espacio en su corazón si se permitía usarlo. Doc lo miró a los ojos. Nunca imaginé que dejaría al bebé como lo hizo. Pero sí, Sam, creo que soy en parte responsable de que Grace estuviera en tu granero aquella mañana de Navidad. ¿Te dijo su nombre completo? Sarah. Solo dijo Sarah, pero Doc dudó. Vi su anillo de plata con una inscripción, Ash y una fecha, 883. Sí. ¿Cómo lo supiste? Porque lo dejó con Grace. Sam se puso de pie, con la mente acelerada por las implicaciones. Doc, si el apellido de Sarah empezaba por H y Eleanor Hartford es de Elena y apareció tan rápido después de que Grace fuera abandonada, ¿crees que hay una conexión? Creo que Eleanor sabe exactamente quién es Grace, y creo que ha estado mintiendo al respecto desde el principio. Sam regresó a casa al caer la tarde, con la mente llena de preguntas. Pero antes de que pudiera empezar a ordenarlas, se encontró al Sheriff Wade esperándolo en el porche. Sam, hay algo que debes saber. Primero, ese hombre que viste en la tienda en enero, el del abrigo negro que te observaba. Era un detective privado que Eleanor Hartford contrató en Denver. Ella le pidió que recopilara información sobre ti, sobre el bebé, sobre todo. No era ilegal, pero explica por qué te sentías observado. Wade hizo una pausa. Ahora, algo más importante. Hice algunas investigaciones por mi cuenta. Sarah Hartford, sobrina de Eleanor Hartford, hija del difunto hermano menor de Eleanor, 25 años, soltera, y desapareció de Elena el pasado noviembre. Las piezas encajaron con terrible claridad. Grace es la sobrina nieta de Eleanor, así parece. Y Eleanor ha estado buscando a Sarah desde que desapareció. Contrató a detectives privados, pero Sarah cubrió bien sus huellas. ¿Sabe Eleanor que Grace es de su familia? Eso no lo puedo afirmar con certeza. Pero Sam, esto complica las cosas. Si Eleanor puede demostrar el parentesco consanguíneo, la ley podría favorecerla aún más. Después de que Wade se marchara, Sam se quedó sentado con Grace en brazos, tratando de asimilarlo todo. Esta niña que había encontrado, a la que había aprendido a querer, a la que había protegido durante casi días, formaba parte de una familia. Tenía una figura materna que quería sus lazos de sangre, lo que quizá significaba más que su amor. Pero entonces Grace lo miró con esos ojos azules, le agarró el dedo con su manita y nada de eso importó. Era suya, no por sangre, sino por elección, por amor, por cada momento de cuidado, miedo y esperanza. No pueden quedarse contigo, le susurró. No me importa la sangre, la ley ni el dinero. Eres mía y yo soy tuyo, y esa es la verdad que importa. Afuera, el viento de marzo sacudía las ventanas, trayendo la promesa de la primavera y la certeza de la batalla que se avecinaba. En 3 semanas, un juez decidiría el destino de Grace, y Samuel Mitchell, que había pasado 15 años escondiéndose de la vida, tendría que levantarse y luchar por lo único que le había hecho querer vivir de nuevo. Marzo llegó con falsas promesas de primavera. La nieve se derretía durante el día, dejando al descubierto la tierra marrón y la hierba muerta. Y luego se congelaba de nuevo por la noche, convirtiéndose en un hielo traicionero. Sam pasó esas 2 semanas antes de la vista en un estado de preparación controlada, como un soldado que se prepara para una batalla que sabe que puede perder. Su abogado, William Murphy, tenía 45 años, el pelo ralo y una mirada sincera. Había llevado disputas sobre tierras y desacuerdos contractuales, incluso un juicio por asesinato, pero nunca un caso de custodia. Aún así, era todo lo que Sam tenía, y Murphy abordó la tarea con sincera determinación. Se reunieron en la pequeña oficina de Murphy, situada encima de la tienda general. Grace dormía en los brazos de Sam, mientras los abogados esparcían papeles por su escritorio.
Este es nuestro problema, dijo Murphy sin preámbulos. La ley territorial de Montana favorece a las parejas casadas en los casos de adopción. La señora Hartford tiene recursos económicos, posición social y un marido. Tú tienes un rancho en quiebra y fama de ermitaño. El rancho no está en quiebra. No, pero no has vendido ganado en 6 meses. No has ido al mercado. El pueblo sabe que has estado aislado. Usarán eso en tu contra. Murphy se frotó los ojos cansados. Tenemos que demostrar que eres un padre apto. Eso significa testigos, gente que pueda dar fe de tu carácter y tu capacidad. Yo tengo gente. Bien, los necesitaremos a todos. Murphy cogió otro documento. La petición de Eleanor Hartford. Su abogado es Robert Thornton, de Denver. Ha ganado 47 de 50 casos de custodia. Es bueno, Sam, muy bueno. Argumentará que una niña necesita una madre, que tú no puedes proporcionarle una guía femenina, que Grace se merece algo mejor de lo que puede ofrecerle un ranchero soltero. ¿Qué puedo argumentar yo? La verdad de que la quieres, de que la has mantenido viva y sana, de que el amor importa más que el dinero. Murphy lo miró a los ojos. Pero Sam, necesito que seas sincero conmigo. ¿De verdad puedes hacer esto? ¿Puedes enseñar a una niña a ser mujer? ¿Puedes darle lo que necesitará a medida que crezca? Sam miró a Grace, que ahora tenía 3 meses, y lo observaba con esos ojos inteligentes. Puedo aprender y puedo amarla. Eso tiene que contar para algo. En un mundo justo, lo contaría todo. Pero la ley no siempre es justa. Es solo ley. El sheriff Wade pasó por la cabaña unos días antes de la audiencia con la información que Sam había solicitado. El sheriff parecía incómodo, como un hombre que trae malas noticias que desearía poder evitar. Hablé con gente en Helena, pregunté por Sarah Hartford. Wade aceptó un café y se sentó pesadamente. Era la sobrina favorita de Eleanor. Su padre, el hermano de Eleanor, murió cuando Sarah tenía 10 años. Eleanor básicamente la crió, pagó su educación y la introdujo en la sociedad. ¿Qué pasó el verano pasado? Sarah tuvo una relación con un hombre casado. Thomas Blackwell es dueño de la mitad de los ferrocarriles de Montana. Cuando Sarah se quedó embarazada, Blackwell lo negó todo. Su esposa está relacionada con el gobernador territorial. Habría sido un escándalo. La WDA removió lentamente su café. Eleanor intentó convencer a Sarah de que lo manejara discretamente, que se fuera a San Francisco y diera al bebé en adopción allí, donde nadie lo sabría. Pero Sarah se negó, así que huyó, desapareció en noviembre y dejó una nota diciendo que lo sentía. Eleanor estaba devastada, tenía detectives buscando por todas partes. Sam sintió que las piezas encajaban, y entonces aparece un bebé abandonado en Navidad y Eleanor llega 2 semanas después. La cuestión es, Sam, que no creo que Eleanor supiera al principio que era el bebé de Sarah. La bufanda azul le hizo sospechar, pero no podía estar segura. Por eso presentó la solicitud de adopción como una desconocida que quería un hijo. Wade se inclinó hacia adelante, pero ahora ella lo sabe. Vio el anillo y lo reconoció. Era el anillo de la abuela de Sarah, que le había regalado a Sarah cuando cumplió 18 años. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora Eleanor tiene 2 reclamaciones, como posible madre adoptiva y como pariente más cercano de la madre biológica. La segunda reclamación es muy poderosa. Sam, el parentesco por consanguinidad importa ante la ley. Después de que Wade se marchara, Sam subió a la colina donde estaban enterrados Elizabeth y su hijo. El suelo aún estaba helado, pero las primeras flores silvestres intentaban abrirse paso. Manchas de color obstinadas contra la tierra marrón. Se sentó junto a las tumbas y habló al silencio. Elizabeth, no sé si puedes oírme. Ni siquiera sé si creo que me estás escuchando, pero necesito decirle esto a alguien. Se ajustó el abrigo para protegerse del viento. Encontré a una niña, o ella me encontró a mí, y la quiero como te quería a ti, como quería a nuestro hijo. Sé que me dirías que luchara por ella. Siempre fuiste más valiente que yo. El viento arreció, sacudiendo las ramas desnudas de los árboles. Sam se quedó sentado hasta que el frío lo obligó a bajar la colina. De vuelta a la cabaña donde Grace lo esperaba,
de vuelta a la vida que temía perder. La noche antes de la audiencia, el viejo Tom llegó a la cabaña de Sam después del anochecer. El viejo soldado se movía lentamente, sus 75 años se notaban en la forma cuidadosa en que subía los escalones del porche, pero sus ojos estaban tan claros y agudos como siempre. Se sentaron junto al fuego, con Grace dormida en su cuna, y el viejo Tom llenó su pipa con cuidado deliberado. El ritual era relajante, familiar. Tras varios minutos de silencio, habló. Gettysburg, 2 de julio de 1873. Defendíamos Little Round Top contra los tejanos de Hood. Seguían llegando, oleada tras oleada, y nosotros seguíamos disparando. Vi a un chico, no debía de tener más de 16 años, recibir una bala en el pecho. Cayó gritando, llamando a su madre, y yo seguí disparando. El viejo Tom dio una calada a su pipa. Eso es lo que te enseña la guerra, que puedes hacer cosas terribles y seguir siendo un buen hombre. Que sobrevivir a veces significa ignorar todo excepto el segundo siguiente. Sam esperó, sabiendo que el anciano llegaría al grano. Mañana te adentrarás en una diferente. La guerra, no con balas, sino con palabras, no con sangre, sino con la ley. Pero sigue siendo una guerra, Sam. Y debes recordar lo que importa. No ganar según sus reglas, sino hacerles ver la verdad según las tuyas. ¿Y si la verdad no es suficiente? Entonces perderás sabiendo que luchaste por algo que importaba. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres hacen jamás. El viejo Tom se puso de pie y puso su mano nudosa sobre el hombro de Sam. Esa niña te quiere. Lo veo en cómo te mira, en cómo se calma cuando la coges en brazos. Un amor así no viene de la sangre. Viene de estar presente cada día y elegir cuidar de ella. Tú lo has hecho. No dejes que nadie te diga que eso no cuenta. Después de que el viejo Tom se marchara, Sam abrazó a Grace e intentó imaginar un futuro sin ella. La cabaña volvería a estar vacía, el silencio volvería, su vida volvería a reducirse a esa existencia gris que había conocido durante 15 años. La idea era insoportable. Pase lo que pase mañana, le susurró a su figura dormida. Quiero que sepas que me has salvado. Me has dado una razón para volver a vivir. Y no importa lo que diga ningún juez, siempre serás mi hija. El 15 de marzo amaneció frío y despejado. Sam se vistió con su único traje bueno, el de lana negra que había llevado al funeral de Elizabeth hacía 16 años. Todavía le quedaba bien, aunque los hombros le quedaban más ajustados por los años de trabajo en el rancho. Se peinó, se afeitó con cuidado y lustró sus botas. Si iba a perder, perdería con dignidad. Grace llevaba un vestido blanco que Martha había cosido especialmente para la ocasión, con pequeñas rosas bordadas en el cuello. A sus 3 meses y medio, estaba alerta y curiosa, con los ojos fijos en todo lo que la rodeaba. Sonrió cuando Sam la cogió en brazos, esa sonrisa infantil que le encogió el corazón. El ayuntamiento olía a madera vieja y aceite de lámpara. El barro de marzo se pegaba a las botas de la gente que entraba. Parecía que todo el pueblo había acudido para presenciar el acontecimiento. Sam se quedó atrás, con Grace en brazos, y observó cómo se llenaba la sala. Rostros familiares, algunos comprensivos, otros críticos, todos curiosos por saber cómo terminaría todo aquello. El juez Jonathan Mercer llegó puntualmente a las 9:00. Tenía 62 años, cabello gris acero y un rostro tallado en granito. Llevaba 20 años como juez territorial, ocupándose de todo tipo de casos, desde disputas por reclamaciones hasta juicios por asesinato. Se movía con la autoridad de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera. Se abre la sesión. Estamos aquí para determinar la custodia de una niña que actualmente está al cuidado de Samuel Mitchell, con una petición de adopción presentada por Eleanor y William Hartford. La voz de Mercer transmitía autoridad. No se trata de un proceso penal, pero es un asunto serio. El futuro de una niña pende de un hilo. Robert Thornton, el abogado de Eleanor, fue el primero en intervenir. Era todo lo que Bill Murphy no era. Traje caro de Denver, porte seguro, el heredero de un hombre que siempre ganaba. Se dirigió al tribunal con soltura.
Señoría, este caso es sencillo. Tenemos una niña abandonada que merece la mejor vida posible. La señora y el señor Hartford pueden proporcionarle esa vida. Tienen medios sustanciales, un hogar adecuado y, lo más importante, pueden ofrecer a este niño lo que el señor Mitchell no puede. Una madre y un padre, tal y como la naturaleza y Dios lo han dispuesto. Thornton llamó a Eleanor a declarar primero. Llevaba un vestido de seda azul oscuro, el pelo perfectamente peinado, toda ella la respetable matrona de la alta sociedad. Subió al estrado con compostura y habló con un tono claro y mesurado. Su señoría, mi marido y yo llevamos casados 15 años. Hemos deseado tener hijos, pero no hemos podido concebir. Cuando me enteré de la existencia de esta niña abandonada, supe que era la providencia ofreciéndonos una segunda oportunidad. Su voz temblaba de emoción. Puedo darle todo a esta niña. Educación en las mejores escuelas, música, idiomas, cultura, un hogar con sirvientes que la cuiden y, lo más importante, el amor de una madre y la guía de un padre. ¿Y por qué cree que el señor Mitchell no es adecuado?, preguntó Thornton. No creo que sea un mal hombre, pero es un soltero que vive solo en una cabaña remota. ¿Cómo va a enseñar a una niña a ser una dama? ¿Cómo la preparará para la sociedad, para el matrimonio, para la vida de mujer? El amor no es suficiente. Una niña necesita una educación adecuada. Thornton le explicó a Eleanor un plan detallado para la educación de Grace. Tutores privados, clases de piano, francés y latín, debut en la sociedad de Elena cuando cumpliera 18 años. Era impresionante y minucioso, y hacía que la sencilla oferta de Sam pareciera patética en comparación. Entonces Thornton pasó a atacar a Sam. Llamó a testigos que declararon sobre los 15 años de aislamiento de Sam, su escasa asistencia a la iglesia, su mínima participación en la vida comunitaria, el ermitaño Mitchell que apenas hablaba con nadie. Señor Mitchell, dijo Thornton cuando Sam subió al estrado, ¿cuánta experiencia tiene con niños? Ninguna antes de Grace. ¿Ha estado casado alguna vez? Sí, mi esposa murió hace 16 años. Y ha vivido solo desde entonces, ¿verdad? Sin relaciones, sin conexiones sociales. Me mantuve aislado durante 15 años. Algunos podrían decir que ese no es el comportamiento de un hombre estable. Thornton hizo una pausa, dejando que la insinuación quedara en el aire. Señor Mitchell, mi cliente tiene recursos que usted nunca podría igualar. ¿Por qué esta niña no debería ir a un hogar donde pueda tenerlo todo en lugar de sobrevivir a duras penas en un rancho en quiebra? Sam apretó la mandíbula. Mi rancho no está en quiebra, y Grace no lo necesita todo. Necesita amor. Necesita a alguien que esté ahí a las 3 horas de la mañana cuando llora. Alguien que la mantenga a salvo, abrigada y querida. Yo puedo darle eso, pero usted puede enseñarle a ser una dama. Yo puedo enseñarle a ser una buena persona, a ser fuerte, honesta y amable. ¿No es eso más importante? Thornton sonrió, la sonrisa de un abogado que había dejado claro su punto de vista. Su señoría, el señor Mitchell es admirable en su devoción, pero la devoción no es suficiente. Esta niña merece más de lo que un ranchero soltero puede ofrecerle. La defensa de Bill Murphy fue menos pulida, pero más sincera. Llamó primero a Martha Brennan. Martha vestía sus mejores galas y habló con la tranquila autoridad de una mujer que había criado a 5 hijos y enterrado a 2. Su señoría, he visitado la casa de Sam todos los domingos desde principios de enero. Le he visto aprender a cuidar de esa niña y puedo decirle sin dudarlo que es mejor padre que muchos que he visto. ¿Puede dar más detalles?, preguntó Murphy. Al principio Sam estaba aterrorizado. No sabía cómo cogerla correctamente, cómo alimentarla, pero aprendió. Se quedaba despierto toda la noche cuando ella lloraba. Le cambiaba los pañales, le calentaba la leche y la paseaba por la habitación hasta que se calmaba. Eso es lo que hace un padre. No solo proporcionar cosas, sino estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Señora Brennan, usted perdió a su propia hija durante el parto, ¿verdad? Sí. Dejó 3 hijos. Yo los crié, aunque no eran míos por nacimiento. Así que sé algo sobre amar a los niños que llegan a ti de forma inesperada.
La voz de Martha se fortaleció. La sangre no te convierte en padre. El amor sí, la elección también. Sam elige a esa niña cada día. El doctor Carson testificó a continuación, describiendo el viaje de Sam a medianoche a través de la tormenta de nieve. 3 hombres murieron en esa tormenta, hombres adultos que conocían el territorio. Sam llevaba un bebé consigo y de alguna manera la mantuvo con vida durante 13 kilómetros en las peores condiciones meteorológicas que he visto en 40 años. Eso no es imprudencia. Es un padre haciendo lo que sea necesario. Dr. Carson, en su opinión profesional, ¿se está cuidando adecuadamente a Grace? Está creciendo, ganando peso adecuadamente, sin signos de negligencia o cuidados inadecuados. De hecho, el señor Mitchell lo ha hecho mejor que muchos hogares con 2 padres que he visto. El sheriff Wade testificó sobre la cooperación de Sam con la investigación, su disposición a aceptar ayuda, su gradual reintegración en la vida comunitaria. El Sam Mitchell que encontró a ese bebé en diciembre no es el mismo hombre que está aquí sentado hoy. Ese bebé lo cambió, lo abrió, lo hizo parte del mundo viviente nuevamente. Luego, el viejo Tom subió al estrado. La presencia del viejo soldado inspiró respeto inmediato. Había luchado en Gettysburg y Antietam. Había enterrado amigos y llevaba cicatrices. Cuando hablaba, la gente le escuchaba. Conozco a Sam Mitchell desde hace 20 años. Es el hombre más honorable que he conocido nunca. Cuando murieron su mujer y su hijo, algo se rompió en su interior, pero no se volvió amargado ni cruel. Simplemente se volvió callado. Se encerró en sí mismo. La mirada del viejo Tom recorrió la sala del tribunal. Ese bebé le sacó de su encierro. Le dio un propósito. He visto a muchos padres en mi vida, buenos y malos. Sam Mitchell era uno de los buenos. Aunque sea soltero, interrumpió Thornton en el contrainterrogatorio. Aunque no pueda proporcionar la influencia de una madre. Mi hija Martha crió sola a 3 hijos después de que muriera su marido. Nadie cuestionó si estarían mejor en un orfanato. ¿Por qué un viudo es aceptable, pero un soltero es sospechoso? La voz del viejo Tom cortó como el acero. Sam puede obtener ayuda con los aspectos femeninos. Tiene a Martha. Tiene a la comunidad. Lo que tiene y que no se puede comprar con dinero es amor. Amor puro e incondicional. Finalmente, Murphy llamó a Sam a declarar. Sam se dirigió al estrado con Grace en brazos. El juez Mercer frunció el ceño. Señor Mitchell, no es habitual llevar a un niño consigo mientras testifica. Se pone nerviosa con los extraños, su señoría, y ella es parte de esto. Debe estar aquí. Mercer asintió lentamente. Proceda. Murphy formuló preguntas sencillas. Sam, ¿por qué quiere quedarse con Grace? Porque es mía, no por sangre, sino por cada momento que he pasado cuidándola. Por cada noche que he pasado caminando por la habitación. Por cada miedo que he enfrentado y cada alegría que he sentido al verla crecer. La voz de Sam era firme. Sé que no puedo darle escuelas elegantes ni fiestas de la alta sociedad, pero puedo darle un hogar donde sea amada, donde sea querida, donde sea más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Si el tribunal falla en su contra, ¿qué hará? Sam se quedó callado durante un largo momento, mirando a Grace. Respetaré la decisión porque lo que importa no es que yo pueda quedarme con ella. Lo que importa es que sea amada donde quiera que esté. Pero creo con todo mi ser que ella pertenece conmigo porque yo estuve muerto por dentro durante 15 años y ella me devolvió a la vida. Nos salvamos mutuamente. El interrogatorio de Thornton fue brutal. Cuestionó los ingresos de Sam, su aislamiento social, su capacidad para manejar las necesidades de una niña en crecimiento. Pero Sam respondió a cada pregunta con honestidad, sin vacilar, sin disculparse por lo que era. Señor Mitchell, usted perdió a su esposa y a su hija hace 16 años. ¿Cómo sabemos que no volverá a derrumbarse si le pasa algo a esta niña? Porque aprendí algo al perderlas. Aprendí que el amor merece la pena el riesgo de perderlo, que esconderse del dolor significa esconderse de la vida. Sam miró a Thornton a los ojos. No me derrumbaré porque Grace necesita que no lo haga.
El testimonio concluyó cerca de las 4 de la tarde. El juez Mercer pidió un receso hasta la mañana siguiente para considerar su decisión. Sam salió del juzgado con Grace, sintiéndose agotado e inseguro. El pueblo lo vio caminar hacia su carro con rostros indescifrables. Esa noche, Sam no pudo dormir. Se sentó en la mecedora con Grace, observando cómo la luz del fuego jugaba en las paredes de la cabaña. Todo lo que había construido, todo lo que se había convertido en estos 3 meses y medio pendía de un hilo. Al mediodía del día siguiente, ¿sería padre o volvería a estar solo? Pase lo que pase, le susurró a Grace. Sabes que te quería. Sabes que eras importante. Sabes que lo cambiaste todo. El segundo día de la vista comenzó a las 9 en punto. La sala del tribunal estaba aún más llena que antes. Había gente de pie junto a las paredes. El juez Mercer entró con una expresión que no revelaba nada. Antes de anunciar mi decisión, me han informado de que la señora Hartford desea dirigirse al tribunal. Señora Hartford. Eleanor se puso de pie y Sam vio inmediatamente que algo había cambiado. Había perdido la compostura. Tenía los ojos rojos de llorar. Parecía una mujer que había pasado la noche luchando con su alma. Su señoría, antes de que dicte sentencia, necesito decir algo. Necesito decir la verdad. Thornton se puso de pie inmediatamente. Su señoría, esto es muy irregular. Siéntese, abogado. La voz de Mercer era severa. Señora Hartford, proceda. El Eleanor respiró temblorosamente. No he sido sincera con este tribunal. Sé quién es Grace. Es mi sobrina nieta, la hija de mi sobrina Sarah. La sala estalló. Mercer golpeó su mazo para llamar al orden. Sam sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. El Eleanor continuó, con la voz quebrada. Sarah vino a mí el verano pasado cuando descubrió que estaba embarazada. El padre estaba casado, no estaba disponible. Le dije que se fuera, que lo manejara discretamente. Me preocupaba el escándalo, el nombre de nuestra familia. La alejé cuando más me necesitaba. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor. Sarah desapareció en noviembre. Contraté detectives, busqué por todas partes. Cuando me enteré de que habían abandonado a un bebé en Navidad, sospeché de la bufanda azul que le había tejido a Sarah, del anillo que le había regalado. Pero no estuve segura hasta que los vi. ¿Por qué solicitó la adopción sin revelar esta relación?, preguntó Mercer. Porque me avergonzaba. Me avergonzaba cómo había tratado a Sarah. Me avergonzaba haber antepuesto la reputación al amor. Pensé que si podía criar a Grace, podría compensarlo. Podría demostrar que era mejor que en mi peor momento. Eleanor miró a Sam, pero me equivoqué. Caminó hacia la mesa de Sam con movimientos inestables. Señor Mitchell, lo he observado durante el último mes. He visto cómo cuida de Grace. Y ayer, al escuchar el testimonio, me di cuenta de algo. Usted hizo lo que yo no pude hacer. La amó sin condiciones, sin preocuparse por lo que pensara la gente. Simplemente la amaste. Señora Hartford. Thornton intentó interrumpirla, pero Eleanor le hizo un gesto con la mano para que se callara. Cuando Sarah me necesitó, le fallé. Elegí el orgullo por encima del amor. Pero usted, señor Mitchell, eligió el amor por encima de todo. Arriesgó su vida en una tormenta de nieve. Renunció a su aislamiento. Se convirtió en padre. La voz de Eleanor se quebró por completo. No puedo quitarle a Grace. Sería cruel. Sería hacerle lo mismo que le hice a Sarah, anteponer mis deseos a lo que es correcto. La sala del tribunal quedó en silencio. Eleanor metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Retiro mi solicitud de adopción, señoría. Grace pertenece al señor Mitchell. Thornton estaba furioso. Señora Hartford, hemos dedicado meses a este caso. Entonces hemos perdido el tiempo. He dejado de luchar por algo que no merezco. Eleanor se volvió hacia Sam. Señor Mitchell, tengo una petición. Por favor, déjeme formar parte de la vida de Grace. Déjeme hablarle algún día de su madre. Déjeme intentar ser la familiar que debería haber sido desde el principio. Sam se levantó lentamente, con Grace en brazos. Miró a Eleanor, viendo más allá de la riqueza y la apariencia social, a la mujer afligida que había debajo. Ella debería saber de dónde viene.
Deberías saberlo de Sarah. Puede venir a visitarla. Puede ser la tía Eleanor si quiere. Eleanor asintió con lágrimas en los ojos. Gracias. Es usted mejor persona que yo. El juez Mercer observó la conversación con algo parecido al asombro. Luego carraspeó. Dada la retirada de la señora Hartford y el testimonio que he escuchado, estoy listo para dictar sentencia. Sin embargo, primero quiero decir algo. Miró directamente a Sam. Señor Mitchell, la ley se ocupa de lo que es legal, no siempre con lo que es correcto. Legalmente, usted no tenía ningún derecho sobre esta niña. La encontró, la cuidó, pero no tenía ninguna legitimidad. La señora Hartford, con sus medios y su estado civil, normalmente tendría prioridad. A Sam se le encogió el corazón, pero Mercer continuó. Sin embargo, la ley también se ocupa del interés superior del niño. Y después de escuchar 2 días de testimonios, ver a esta niña en sus brazos, observar cómo le responde, creo que su interés superior está claro. La expresión severa de Mercer se suavizó ligeramente. Ha demostrado ser un padre capaz y dedicado. Más que eso, ha demostrado que la familia no es solo sangre, es una elección, es estar presente, es amor hecho tangible a través de la acción. Levantó su mazo. Por lo tanto, concedo a Samuel Mitchell la tutela legal completa de la menor conocida como Grace Rose Mitchell, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. A la señora Eleanor Hartford se le conceden derechos de visita como miembro de la familia. Los términos se acordarán de forma privada entre las partes. Se da por concluida la vista. La masa cayó. La sala del tribunal estalló en ruido. Sam se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Ella era suya, legalmente, oficialmente, permanentemente suya. Martha fue la primera en llegar a él y lo abrazó a él y a Grace. Lo lograste, Sam, lo lograste. El viejo Tom le dio una palmada en el hombro. Te dije que la verdad prevalecería. El doctor Carson le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Felicidades, padre. El Eleanor se acercó lentamente, con vacilación. Señor Mitchell, gracias por ser tan amable. Y, por favor, si alguna vez tiene noticias de Sarah, dígale que lo siento. Dígale que la quiero. Dígale que Grace está a salvo y que la queremos. Si tengo noticias de ella, lo haré. Sam salió del juzgado bajo el sol de marzo con Grace en brazos y su futuro asegurado. La gente lo felicitó, le estrechó la mano y le dio la bienvenida a la comunidad que había evitado durante 15 años. Y Sam, que había pasado tanto tiempo solo, sintió el abrazo de la pertenencia. 6 meses después, septiembre pintó el paisaje de Montana de oro y bronce. La cabaña de Sam había cambiado. Se había añadido una nueva habitación para Grace, pintada de un suave color amarillo. Muebles de verdad en lugar de soluciones improvisadas. Cortinas en las ventanas. Los signos de un hogar, no solo de un refugio. Grace tenía 9 meses, gateaba por todas partes y se subía a los muebles. Tenía la determinación de Sam y lo que él imaginaba que era la curiosidad de Sarah. Balbuceaba constantemente, sonidos que no eran palabras, pero que cada día se acercaban más a ellas. Eleanor la visitaba cada mes, trayéndole regalos e historias sobre Sarah. A través de ella, Sam aprendió sobre la madre de Grace, una joven que amaba los libros y la música, que había sido amable con todos, que había cometido un error y lo había pagado con el exilio. Recibí una carta de Sarah, dijo Eleanor una tarde de septiembre. Se sentaron en el porche mientras Grace jugaba con unos bloques de madera que el viejo Tom había tallado. «Está en San Francisco trabajando en una tienda de ropa», preguntó por Grace. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que Grace es querida, que está con un buen hombre, que tomó la decisión correcta, aunque fuera la más difícil». El Eleanor observaba a Grace con evidente cariño. Sarah quiere saber si algún día, cuando Grace sea mayor, podrá conocerla, no como madre, sino como alguien que se preocupa por ella. Sam lo pensó. Cuando Grace sea lo suficientemente mayor para entenderlo, le contaremos todo sobre Sarah, sobre cómo llegó a mí, sobre la decisión que tomó su madre, y sí, si Sarah quiere conocerla, esa puerta estará abierta. Eres muy generosa. Te lo agradezco mucho.
Sarah me dio una oportunidad. Es un regalo que nunca podré devolver. Las flores silvestres que Sam había plantado en la colina sobre la tumba de Elizabeth habían florecido ese verano. Todos los domingos llevaba a Grace allí y le hablaba de la mujer enterrada bajo el roble. Tu madre, Elizabeth, le decía, sabiendo que era confuso, pero también cierto, te habría querido mucho. Martha le enseñó a Grace a aplaudir. El doctor Carson le trajo un conejo de peluche. La familia Johnson los invitaba a cenar los domingos tan a menudo que se convirtió en una rutina. Grace crecía rodeada de la comunidad, del amor, de personas que habían decidido ser su familia. El día de Navidad, exactamente un año después de encontrar a Grace en el pesebre, Sam organizó una pequeña reunión. Martha y el viejo Tom, el doctor Carson, Eleanor Hartford, el sheriff Wade, las personas que lo habían apoyado, que habían testificado, que habían creído, comieron la comida de Martha, cantaron villancicos y vieron a Grace dar sus primeros pasos tambaleantes de Sam a Eleanor y viceversa. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Esta niña conectaba dos mundos, dos tipos de amor. Después de que todos se marcharan, Sam se sentó en la mecedora con Grace dormida en sus brazos. Sacó la caja donde guardaba sus cosas más preciadas. La nota original, por favor, ámala. La bufanda azul de punto, el anillo de plata y una nueva incorporación, una carta que había llegado 2 semanas antes. La letra de Sarah era delicada, culta, llena de dolor y esperanza. Estimado señor Mitchell, no sé si leerá esto. No sé si querrá saber nada de la mujer que abandonó a un bebé en su granero, pero tengo que intentarlo. Necesito darle las gracias. El doctor Carson me habló de usted. Me dijo que era un buen hombre, honorable, alguien que había perdido